Nuevamente, llegamos al fin del año de 2014 y nos dicen que la economía mexicana no está creciendo a todo su potencial. Su crecimiento sigue siendo muy pequeño y obviamente eso se traduce en pocos empleos, pocos ingresos y que no tengamos realmente una estrategia que permita que la mayoría de la población pueda salir de la pobreza o de la desigualdad. Muchos de los expertos señalan que para eso se necesita un nuevo marco jurídico que ponga en el centro la productividad y que para eso se requiere realmente una política de Estado que permita impulsar el desarrollo estratégico en algunas actividades, en algunas regiones y que en el fondo requiere acuerdos políticos, pactos políticos, grupos que se reúnan, empresarios, gobierno, obreros, para poder articular una nueva estrategia que permita sacar al país de este estancamiento que sin duda no logra resolver los grandes problemas sociales. De eso hablaremos en el estudio de México Social. En México, en 1980, experimentamos la llamada década perdida, que se convirtió en una treintena de años donde el mercado interno se contrajo peligrosamente. Los salarios han perdido su capacidad de compra y el modelo económico no ha logrado un crecimiento en la productividad y competitividad nacional. Los datos son desalentadores. Hemos perdido competitividad a un ritmo de menos 0.7% cada año, en contraste con los avances de otros países, por ejemplo, Chile, que ha crecido a un ritmo de 1.1% anual, o Corea, que ha crecido a un ritmo de 2.4% cada año. Esta pérdida de competitividad en México tiene como efecto directo la reducción de nuestras capacidades de atracción de inversión productiva y peor aún, estamos rezagándonos en las capacidades de innovación científica y tecnológica, ensanchando peligrosamente una brecha que en el futuro podría ser muy difícil remontar. Además, a pesar de que la inversión extranjera directa ha mantenido un ritmo de expansión de 8.7% anual entre 1980 y 2010, no ha sido vinculada a cadenas de proveeduría nacional, es decir, se consiguen inversiones productivas de alto nivel. Sin embargo, la mayoría de los requerimientos para la producción no son hechos en México, son importados o, en el mejor de los casos, solo ensamblados o remanufacturados en nuestro país. El modelo económico ha tenido ajustes estructurales desde 1980, sin embargo, ha generado una devastación de las capacidades de generación de empleo. 95% de los establecimientos productivos del país son micronegocios o pequeñas empresas, mientras que los salarios medios han registrado una caída de aproximadamente 40% del año 2000 al 2014. México vive un reto doble para lograr la creación de 1.2 millones de empleos dignos cada año y recuperar la capacidad de crecimiento económico de la mano de un incremento sostenido en la productividad, buscando lograr tasas semejantes a ritmos de 2.5% anual. La propuesta de las y los expertos se centra en un cambio estructural en el modelo económico que posibilite la generación e integración de nuevas cadenas de valor, que aporte al ensamblaje de clústeres productivos y, en general, que genere la reconstrucción de la planta productiva nacional y del mercado interno. Como comentábamos al inicio del programa, es una realidad, nuestro país no crece, no logra realmente generar una economía con un crecimiento sostenible y ante eso ha habido muchísimas discusiones. Una palabra que se ha puesto en el centro de las explicaciones de por qué no crecemos es la productividad. Por eso le agradezco tanto al diputado Adolfo Uribe que esté en el estudio, porque sin duda al encabezar esta comisión específica has tenido que enfrentar pues esta discusión. ¿Por qué no crecemos? Algunos sostienen que es por la baja productividad, otros sostienen que es por la falta de inversión y de capital que no se logra invertir y muchos sostienen que esto se da porque hay unas tasas de ganancia y realmente de riqueza que no necesita. Entonces, explícanos, tú que has enfrentado este debate que lleva a una iniciativa que ya nos platicarás sobre eso, ¿cuáles son estas dos visiones sobre el centro de por qué no crecemos y que toca como eje la productividad? ¿Cómo lo has percibido? Yo creo, Mario Luis, que tengo que dar un paso hacia atrás. La reforma a los artículos 25 y 26 de la Constitución, que son además
los artículos que tienen que ver con el desarrollo económico nacional el 25 y con la planeación el 26 fueron realmente una reforma en materia de competitividad, no de productividad. ¿Y por qué de competitividad? Porque toda la teoría de la inmensa mayoría de los especialistas y de los funcionarios de las 3 décadas anteriores era pensar que lo importante era que fuéramos competitivos en los mercados externos. Si México ya está inserto en la globalización, teníamos que ser competitivos en los mercados externos. Y pensaron que la mejor manera de ser competitivos en los mercados externos era bajar los costos salariales. Entonces, en septiembre de 2012, el gobierno de la anterior administración nos mandó una ley prioritaria para que, digamos, votáramos en favor de 4 nuevas modalidades de contratación del trabajo. Le llamaban ellos la flexibilización de la contratación de los trabajadores. Una consistía en la subcontratación, otra en la contratación para capacitación, otra en la contratación por tiempo y otra en la contratación a prueba. Pero yo lo que les argumentaba es que esa idea lo único que haría sería abatir, bueno, en primer lugar, incrementar la terrible desigualdad de ingresos que existe en ese país. Y como consecuencia de esta terrible desigualdad de ingresos, implicaba abatir, reducir el poder adquisitivo del mercado interno. Entonces, en vez de salir a flote para que más mexicanos vivieran un poquito mejor o menos peor, estábamos cavando el hoyo porque estábamos reduciendo el poder adquisitivo del mercado interno. Pero ahí estás tocando un centro de las discusiones. Seguimos bajo una percepción o una visión económica, una estrategia de desarrollo atada al mercado global. Y la otra discusión es que deberíamos incentivar el mercado interno. Lo que tú nos estás planteando es muy lógico en esta secuencia de que el país crecerá en la medida que esté más vinculado al exterior. Y eso, desgraciadamente, es lo que implicó la política económica de los gobiernos federales desde hace 30 años y especialmente desde que se firmó el Telecán. Entonces, toda esta idea de competitividad implicaba seguir desarrollando las inversiones extranjeras directas para ser más competitivos en el exterior, abatiendo los salarios de los trabajadores para que fueran inferiores a los salarios de China, que supuestamente es nuestro principal competidor en el mercado estadounidense, que es nuestro principal comprador de nuestras exportaciones. Y toda mi discusión en septiembre de 2012, yo era muy consciente que no podíamos ganar la batalla en contra de esa flexibilización, pero yo podía, por la cocina, meter una concepción totalmente distinta de la competitividad. Y esa concepción totalmente distinta de la competitividad significaba el hacer que la competitividad no dependiera de abatir los costos salariales, sino de incrementar la productividad de lo que los economistas llaman factores de la producción, es decir, de los medios de producción, es decir, de la maquinaria, de las fábricas, del campo. ¿Y los trabajadores? Y fundamentalmente de los trabajadores. Y esto nos permitió hacer que las reformas al 25 y al 26 que hablan sobre competitividad, pudiéramos nosotros decir sí, pero la competitividad va a depender del incremento sostenido de la productividad. Y en el momento en que el Poder Ejecutivo Federal y el Poder Legislativo aceptaron ese cambio de concepción de la economía, pudimos empezar a trabajar efectivamente de cómo hacer para que la economía mexicana incrementara la productividad y no redujera los costos de los trabajadores y por lo tanto el nivel de vida de los trabajadores y por lo tanto abatir el mercado Pero ahí interno. hay un debate, o sea, ¿cómo incrementar la productividad? Sí. Finalmente también ahí se manifiestan dos visiones económicas. En ese sentido, no ha haber sido fácil el debate porque para algunos la productividad tiene que ver con, digamos, con el nivel educativo, con el capital humano, para hablar del desarrollo humano de cada uno de la población económicamente activa. Y entonces nuestra posición a ese respecto fue muy, muy sencilla. Decirles, perfecto, vamos a dedicarnos exclusivamente a educar a los mexicanos,
pero si no tenemos empleo para que esos mexicanos, al salir de sus carreras, tengan trabajo, esos mexicanos capacitados se van a ir o a Estados Unidos o a la economía informal o al crimen organizado, que es lo que desgraciadamente está Y en ese pasando. sentido está el otro debate. ¿Por qué no tenemos el empleo? ¿Por qué no crece la economía? Bueno, ahí también hay otro debate que también le tuvimos que entrar. Muchos dicen que porque falta inversión. Si tú ves las estadísticas, a finales de los 80s y principios de los 90s se pensó que con estimular la inversión extranjera directa jalaría la economía y creceríamos. Pero la inversión extranjera directa que venía lo que nosotros llamamos como enclaves. Es decir, imagínate, son puntos dispersos en todo el territorio nacional que no han creado raíces, llamémosle así, en toda la economía y por eso no jalan la economía y por eso hemos crecido tan poco. ¿Por qué no han extendido sus raíces? Porque sus raíces están en el este asiático, en Estados Unidos o en Japón. ¿En qué consisten estas raíces? En lo que los economistas llamamos cadenas de valor. Es decir, a diferencia de principios del siglo XX, cuando era una sola fábrica grandota, Henry Ford fue el que comenzó con ese tipo de organización, en donde en esa fábrica grandota se fabricaba todo. Los japoneses inventaron un método que se llama el método Toyota, en donde la fábrica grande es, digámoslo así, la última de todo un proceso. La ensambladora. Es la ensambladora. Y entonces esa fábrica grande necesita que micro, pequeñas y medianas empresas le produzcan los bienes y servicios que son la proveeduría para que esa gran fábrica pueda ensamblar el producto final. Y estoy hablando de automóviles, estoy hablando de televisiones planas, estoy hablando de teléfonos celulares, etcétera, etcétera. A ver, en el caso mexicano, donde ha habido, cada vez que hay una gran planta que se inaugura, hay una gran difusión de la planta, incluso presencia del presidente de la República, y se festina como, digamos, una evidencia de confianza del exterior y de alguna manera se deja ver que esa sería la manera. Lo que nos estás diciendo es que esa planta que puede estar en Silao, en Guanajuato, esa planta, sus raíces, esa proveeduría está en... Es decir, te la sureste pongo asiático. en estos términos muy sencillos. Nosotros le exportamos a Estados Unidos y los dólares que nos paga Estados Unidos por los productos que exportamos, se los mandamos al este asiático para generar empleo y bienestar en el este asiático. No generamos ni empleo ni bienestar. ¿Tienes algún dato que en refleje México. esto, digamos, un coche, un automóvil que vale 100, cuánto se A produce? ver, déjame darte ejemplos en términos reales. En 2012 tenemos 6.257 grandes empresas maquiladoras y manufactureras de exportación. Esas 6.257 empresas exportaron en 2012 $195,000 millones, que efectivamente es una cifra enorme respecto a lo que exportábamos hace 30 años. El enorme problema es que también ha crecido las importaciones, porque precisamente esas 6.257 empresas no han creado raíces en la economía mexicana, creando cadenas de valor con las micro, pequeñas y medianas empresas para jalar la economía. Y entonces, ¿qué pasa? De esos 195,000 millones de dólares, 156,000 millones de dólares, es decir, el 81% fue importado. Es decir, somos un país exportador de importaciones, no exportamos fabricación nacional, no exportamos valor agregado nacional. Es decir, aquí en México no le agregamos valor a los productos que exportamos. El valor se lo agrega el este asiático, Estados Unidos, Europa. Somos una plataforma. etcétera. Déjame hacer un corte Sí. para seguir hablando de esta realidad que bien nos dice el diputado Adolfo Uribe. Pese a que México tiene un gran valor en términos del monto de lo que exportamos, esas exportaciones, su origen, el 88%, 81% a nivel nacional, pero en algunos es 94%, es decir, por ejemplo, en las televisiones planas solamente agregamos valor en 6%. Solo el 6% es, digamos, de origen nacional, con lo cual estas grandes inversiones no logran generar esta dinámica en el mercado interno.
Y sin duda es una de las razones por qué esta lógica de la competitividad no logra generar una estrategia de desarrollo que genere empleos, genere un bienestar, un México social. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando del reto de realmente no solo estar en el debate de las ideas, sino lograr realmente un cambio sustancial que permita poner en el centro que necesitamos poner al mercado nacional como el eje de la estrategia de desarrollo. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social. Según datos del Banco Mundial, el crecimiento del Producto Interno Bruto en México de 1950 a 1980 creció al 6.5% anual y desde 1980 a la fecha ha sido de 2.4% anual, mientras que el de Chile fue de 4.9% al año y el de Corea de 6.2% anual. Adolfo, platicábamos en el corte que, por otra parte, cada vez que hay estos anuncios de una inversión extranjera directa, se pondera como un signo positivo de confianza, de que esto va a generar empleos, pero tú y yo sabemos que las consecuencias de esta inversión extranjera no solo es este tema de que no logra generar raíces, pero también ha fortalecido el argumento o ha llevado a que no ha habido inversiones ni públicas ni privadas, digamos, de empresas nacionales para dinamizar el mercado interno. Entonces tenemos una paradoja. Sí somos los países que reciben mayor inversión extranjera directa, digamos, en América Latina, pero esto no genera no solo empresas que articulen cadenas de valor, sino tampoco ha sido acompañado con falta de inversión en capital. No solamente eso, sino el hecho de que a mediados de los 80s, toda la década de los 80s y principios de los 90s, el que hayamos entrado a la globalización, el que hayamos suscrito el acuerdo del GATT, etcétera, el que hayamos abatido los aranceles, abierto las fronteras, dislocó terriblemente a las cadenas de valor de la planta productiva del mercado interno. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, todos los países que han entrado a la globalización se han dado 10, 20, 30 años para permitir que los emprendedores aprendan a competir en la globalización, a diferencia de competir en un mercado interno protegido. Y eso no se hizo en los 80s y los 90s. O sea, renunciamos a una política industrial que podía generar este proceso de aprendizaje. Así es. Pensando que la competitividad como concepto global generaría esta competencia como un paradigma que, pues ante el estímulo de la competencia, todo el mundo generaría, yo diría de una manera espontánea, estas capacidades, productividades que nos harían competitivos. Eso no pasó. Eso no solamente no pasó, sino las políticas públicas que tomaron los gobiernos de los 80s en adelante destruyó, de hecho, la posibilidad de que los emprendedores y los trabajadores aprendieran a competir a nivel internacional. Entonces se dislocó la planta productiva y efectivamente ante el dislocamiento de la planta productiva, la inversión privada y la inversión pública precisamente porque no hay política industrial, no se ha dedicado a restituir el mercado interno, a restituir la planta, las articulaciones de la planta productiva que efectivamente antes existían. Por ponerte un ejemplo, se promovían antes de 1980, las siderúrgicas, porque se pensaba, al igual que Corea y al igual que toda la historia del mundo, que el acero serviría para crear otros productos, tractores, automóviles y demás, que permitirían echar a andar todo un proceso integral de la planta productiva. Y todo eso se acabó. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer nosotros ahora? Estamos tratando y digo estamos tratando porque todavía nos faltan 2 o 3 semanas para que se apruebe la ley, pero sí se va a aprobar, que efectivamente haya una política industrial en México. Hace 30 años había la frase famosa de un secretario de Economía que dijo que la mejor política industrial era la inexistencia de una política industrial. Afortunadamente, eso ya el gobierno federal entendió que eso no sirve. Sí hay un cambio de visión, o sea, sí hay un cambio de visión. Has percibido. Inclusive con palabras de un alto funcionario del gobierno federal. Ha dicho, es un cambio de visión, es un cambio de paradigma de la economía mexicana. Entonces tenemos la esperanza de que efectivamente se haga ese cambio de paradigma
que acabemos con lo que llamamos normalmente la visión neoliberal. En términos de economistas sería la visión neoclásica de la economía, de que todo depende de los mercados, para que efectivamente se aumente la inversión pública, la inversión privada. Pero tampoco es una cosa de que aumente la inversión per se. No es un problema de cantidad, es un problema de a dónde se destina esa inversión. Es un punto muy importante, o sea, no solo es el monto, es dónde debe estar esta inversión. Esa es la clave. O sea, tú podrías aumentar, digamos, ahorita supongamos que la inversión pública y la inversión privada son, por decir algo, menos del 20% del Producto Interno Bruto. En el este asiático anda como por el 30% del Producto Interno Bruto. No es cosa de que la aumentemos a 30% y solita se da, porque los mercados no dan las señales correspondientes para que la inversión se haga donde se debe hacer. Déjame ponerte un ejemplo. Los finlandeses dedicados a la explotación forestal no recibieron ni de los mercados, ni del cielo, válgame la metáfora, la indicación de que tenían que hacer Nokia. Fue una decisión deliberada, digamos. Deliberada de emprendedores finlandeses y del gobierno finlandés para dedicar inversiones a producir todos los productos que se requerían para hacer un teléfono como Nokia. O sea, lo que nos estás diciendo es que se puede vivir la globalización de múltiples maneras. Así es. Y cada país decidió cómo aprovechar la globalización. El caso finlandés, el caso de Corea del Sur, que muchas veces se ha mencionado, parece que desarrollaron procesos de globalización articulando sus cadenas de valor, generando raíces internas, condiciones muy claras de competitividad. Aquí no pasó eso. Aquí no lo hemos hecho. Y lo que pretende esta ley es que efectivamente empecemos a hacerlo. A ver, ya que entramos ahí, ¿cómo se llama la ley? La ley tiene un nombre muy largo y por lo tanto aparentemente no es adecuado a la mercadotecnia, pero le dimos un nombre muy largo porque queremos que explícitamente todos los que la lean sepan de qué se trata. Y la ley se llama Ley para el Impulso Sostenido de la Productividad y de la Competitividad de la Economía Nacional. Es decir, de lo que se trata es que tenemos que hacer crecer cada año el incremento de la productividad y el incremento de la competitividad. ¿Por qué tenemos que hacer crecer la productividad y la competitividad? Porque en estos 30 años la brecha tecnológica entre México y los países desarrollados, pero inclusive los países emergentes del este asiático, se ha ampliado. Antes de 80, nuestro crecimiento de la productividad permitía ir cerrando la brecha, nos estábamos acercando a los niveles tecnológicos y organizacionales de las economías desarrolladas y eso nos permitía ser competitivos. Desde 80 a la fecha, con el cambio de modelo, con un modelo que se llama neoliberal, hemos aumentado la brecha, es decir, estamos mucho más lejos en términos tecnológicos y organizacionales de la frontera internacional de lo que estábamos en 1980. Y lo que tenemos que hacer es alcanzar esa frontera internacional. Ahora, es como una escalera eléctrica. La escalera eléctrica viene contra ti y tú tienes que subir al primer piso en una escalera eléctrica que baja a la planta baja. Tienes que caminar más a prisa de lo que baja la escalera eléctrica para poder llegar al primer piso. Ahora, tenemos un tema porque nuestro país ha sido, digamos, evidencia de que podemos hacer las mejores leyes, pero finalmente es la implementación, es el mundo real, en términos reales. Y en este proceso, platícame, ¿hay realmente el apoyo, el consenso? Intuyo que sí del gobierno federal, por lo que me comentaste, de los empresarios mexicanos. Realmente esta visión que yo comparto está extendida en estas empresas mexicanas globalizadas que han tenido enormes crecimientos, enormes riquezas, así como están. O sea, ¿cuáles son los incentivos para que de pronto asuman este nuevo paradigma, nueva visión? Yo te diría que tenemos que sectorizar a las empresas mexicanas. Sí hay las muy, muy grandes empresas que ya están globalizadas, que con su grado de productividad y por lo tanto de competitividad les va muy bien en los mercados globalizados y además porque complementan sus ganancias que salen de la producción con picar
teclas en la computadora y especular en bolsa y especular con las diferentes monedas internacionales. Eso no genera bienestar para un país. Y la inmensa mayoría de las empresas mexicanas, hay 5.1 millón de empresas mexicanas, 95% son micro, pequeñas o medianas, que son sobrevivientes apenas, Mario Luis. Sí. Es decir, eran desempleados o eran ya empresarios, pero con un mercado interno que crecía. Pero si tú tienes un mercado interno que no crece, esas empresas apenas sobreviven, no obtienen ganancias. Y con un ingreso laboral que no les permite a los trabajadores, aún los que trabajan, pues digamos, poder comprar la canasta alimentaria. O sea, realmente el salario mínimo se convierte en un elemento que deprime Así es. consistentemente el mercado y que lleva a este mundo ilegal, informal. Pues la gente compra donde puede el producto, aunque no sea exactamente el que desean, pero se parece. Así. Entonces, la verdad, en el cabildeo de esta ley me he encontrado con situaciones muy curiosas. He ido con todas las cámaras empresariales, todas, absolutamente todas. Y muchas veces me dicen abiertamente, ¿cómo es posible que un diputado de izquierda, de un partido de izquierda, venga y nos presente una ley que al final de cuentas no nada más ayuda a los trabajadores y a la población en general, sino a nosotros como empresarios? Déjame hacer un corte porque es un tema muy importante que quisiera que lo relates muy puntual. Cómo lograr consensar una iniciativa que sin duda parte de una visión diferente, pero en el proceso, nos dice el diputado Adolfo Uribe, logra articular y esta noción de que la mayoría de los empresarios, salvo los muy grandes, perciben que esta nueva visión podría realmente darle sobrevivencia y poder dinamizar, y lo que nos interesa a todos, pues generar empleos dignos. Vamos a un corte y regresamos para que nos comente ya con mayor especificidad cómo la fue construyendo y qué tiene realmente de nuevo que permite realmente romper esta inercia de bajo crecimiento, de estar atados a los mercados externos y de finalmente vivir un México social marcado por desigualdades, exclusión y gran pobreza en todos los ámbitos. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social. Según datos del INEGI, de 1980 a la fecha, la productividad anual creció en Chile al 1.1% y en Corea al 2.4%, mientras que en nuestro país decreció al menos 0.7% anual. En cambio, la productividad en México de 1950 a 1980 se multiplicó por 2.5. Adolfo, estábamos platicando de esta sorpresa que tuviste cuando encontraste en las cámaras empresariales una gran empatía a lo que proponía la ley. Y eso, bueno, generalmente genera el consenso de que no solo es viable, necesaria, sino que había la urgencia de incorporar estos elementos. ¿Qué otros elementos encontraste, digamos, en términos de esta noción de que es una ley urgente, necesaria y que complementa otras acciones, pero también es contradictoria a otras? Entonces, platícanos, ¿qué otros elementos encontraste que te reforzaran la convicción de que había que avanzar por el tema de incrementar productividad y generar este desarrollo sostenido que genere bienestar? Fundamentalmente, el problema con los empresarios es que la inmensa mayoría están hasta el cuello por la falta de crecimiento económico de este país. Es decir, todos necesitan que la economía crezca hasta para poder obtener mayores ganancias. Si no, no obtienen mayores ganancias. Y desde nuestro punto de vista, para que generen empleo, como se dice en la OIT, empleo decente, y que ese empleo decente implique mayores ingresos para los trabajadores, mejor nivel de vida para sus familias y mayor mercado interno. Ahora, ¿cómo podemos lograr esta situación? Y eso es lo que le presentamos a las cámaras empresariales y a los sindicatos para que efectivamente apoyaran esta ley masivamente. No he encontrado, inclusive hasta el Consejo Coordinador Empresarial, nadie que se oponga a esta ley. Ahora, ¿en qué consiste esta ley? En primer lugar, en que se pongan de acuerdo en un Comité Nacional de Productividad que propuse yo en septiembre
de 2012, cuando se estaba hablando de la flexibilización del trabajo, propuse un artículo, que es el artículo 153 de la Ley Federal del Trabajo, que obligaba a todas las empresas de más de 50 trabajadores crear un comité empresarial de productividad paritario, es decir, mitad de representantes obreros y mitad de representantes empresarios, con sus directores, empleados, etcétera, para que ahí se pusieran permanentemente de acuerdo de cómo incrementar la productividad y cómo repartirse Eso no los existe beneficios. actualmente. Eso ya está. Y O sea, ya está en las empresas, ya está en la ley. en no suficientes empresas, pero está en la ley. Y sí, yo ya tuve la oportunidad de ir a Sonora, a Jalisco, a Nayarit, a Tamaulipas, y tengo foros, perdóname, se me olvidó traerte los libros donde están publicados los resultados de esos foros, en donde ya hay obreros discutiendo con los empresarios cómo aumentar la productividad y cómo repartirse los beneficios. Es decir, cómo aumentar el salario del obrero sin que nadie diga que eso puede provocar inflación. O sea, ya hay evidencia que ese es un camino que puede ser efectivo y viable, y este diálogo, digamos, los factores de la producción, puede generar este incremento en productividad e incremento sobre todo en los ingresos de los trabajadores. Así es. Ahora, ¿esto es por obligación de la ley? Es por obligación de la ley. A estas alturas, la Secretaría del Trabajo del Gobierno Federal ya debería de haber obligado a todas las empresas de más de 50 trabajadores a crear su comité de productividad. No lo ha hecho. Bueno, ¿Tienes alguna idea de cuánto nos falta? ¿Tenemos el 10%, el 5%? Yo diría que apenas llegamos al 10%, nos falta 90%, ya llevamos 2 años con el mandato de la ley. Sí. Pero en fin. Es parte de los retos. Es parte de los retos. ¿Qué otra cosa se implementó? En ese mismo artículo 153 de la Ley Federal del Trabajo, la Cámara de Diputados decidió una propuesta nuestra, una iniciativa nuestra de que se creara el Comité Nacional de Productividad. El Comité Nacional de Productividad está integrado por representantes del gobierno federal, siendo el presidente de la República, por representantes de los sectores empresariales, por representantes de los trabajadores y por representantes de la academia. ¿Por qué metimos a la academia? Porque ahí vuelvo otra vez con hablar que el monto de los recursos no es suficiente. Es cierto que le destinamos nada más 0.44% del Producto Interno Bruto a la ciencia, a la tecnología y por lo tanto a la innovación, pero el presidente ofreció que para 18 se aumentaría a 1%. Eso es necesario, pero no es suficiente, Mario Luis, porque vuelvo a lo mismo. Si ese otro 50.56% que se aumenta va a los investigadores, como lo fui alguna vez tu servidor, del Sistema Nacional de Investigadores, porque escriba artículos que se publican en una revista, pero que no aumentan la productividad, de nada sirven. Es decir, tenemos que echar a andar un sistema de innovación aplicada. Es decir, los investigadores tenemos que integrarnos a la planta productiva para ver en la planta, en el proceso de producción de la planta productiva, de qué manera mejoramos una tuerca, un procedimiento. Pero esto exige tener la inteligencia estratégica de decir, a ver, México en cierto sector o cierta industria podemos ser competitivos. Se ha mencionado mucho el caso de Querétaro con la industria aeronáutica. Y ahí debemos poner a estos investigadores. ¿Existe esta planeación que identifique nichos de oportunidad y que requiera esta dirección, un Estado activo, o sea, que permita eso? ¿Existe o este es un comité que van a estar ahí? Pero la ley no existe, pero la ley que está por aprobarse también modifica la ley de planeación. Y de ahora en adelante, el Plan Nacional de Desarrollo no solo va a ser un plan a 6 años para que cada presidente de la República invente el país que él quiera. Estamos obligados desde el momento en que se publique la ley en el Diario Oficial de la Federación a tener un plan a 20 años plazo. Eso jamás había pasado en el país. Entonces, el gobierno, la iniciativa privada, los trabajadores y la academia tienen que hacer un plan de la economía nacional a 20 años plazo. ¿Eso qué quiere decir? Lo que tú me estabas diciendo. Tienen que escoger en qué sectores tiene que darse la inversión pública, tiene que darse la inversión privada, tiene que darse la capacitación de los trabajadores y tiene que darse la innovación aplicada de la academia. La formación de profesionistas, para hablar de cosas específicas. Así es. Tú imagínate que eres padre de familia y le estás diciendo a tu hijo de primaria,
aplícate en las matemáticas, la física, la química, porque puedes ser ingeniero espacial, porque estoy seguro con el plan a 20 años plazo que cuando tú termines la carrera va a haber empleo para los ingenieros aeroespaciales. Y así para 8 sectores. Ya están escogidos 8 sectores que son los que pueden jalar la economía. ¿Cuáles son estos 8? Esos 8 serían aeroespacial, automotriz, eléctrico y electrónico, equipos, mecánicos, el energético, y me faltan 2 que ahorita no recuerdo. Y en términos de los de baja productividad, pero mucho empleo, está el comercio al menudeo y el turismo. Es decir, ya se empieza poquito a poquito a mover el Comité Nacional de Productividad. Sí, ya está instalado, ya tenía sesiones. Se instaló desde el 27 de mayo del año pasado y desgraciadamente en este año, 4 meses que van, no ha podido empezar a funcionar. Pero dentro de los transitorios de esta ley va la exigencia de que el Comité Nacional de Productividad establezca ya los sectores en los que vamos a destinar inversión en infraestructura, inversión en educación, inversión en capacitación, inversión en empresas, en la creación de empresas y la estructuración de cadenas de valor para no dejar atrás a nuestra micro, pequeña y mediana empresa. Es decir, para sí crear lo que no crearon las 6.257 empresas maquiladoras, que son raíces en toda la economía. Y la ley también obliga a que el gobierno incentive a esas 6.257 empresas maquiladoras para que en un proceso que puede durar varios años, o traigan a sus proveedores a territorio nacional para que generen empleo decente, o mejor aún, para que formen micro, pequeñas y medianas empresas nacionales en territorio mexicano que sustituya a la proveeduría que ahorita viene del este asiático, de Estados Unidos o de Europa. Tienes ya pedazos o partes de esta estrategia de generar este desarrollo industrial, estos comités, pero entiendo que se está discutiendo ahorita el presupuesto de egresos del 2015 y no sé cómo articular esas decisiones de presupuesto a una ley que se va a votar después, según me comentabas. No se va a articular. O sea, no nada más... O sea, vamos a perder la oportunidad de decirlo, debiera sido al revés. No nada más tenemos ese problema, Mario Luis, sino al interior del propio gobierno federal no hay convergencia en el presupuesto. Y eso se está viviendo ahorita en la campaña contra el hambre. En la campaña contra el hambre no se dieron recursos especiales para esa campaña. Sí, no. Suma 69 programas. Es una suma de muchas instituciones. Sí, pero hay contradicción entre las reglas de operación de una institución y las reglas de operación de otra institución. Te pongo un ejemplo muy sencillo. En Chiapas, los municipios marginados que están alrededor de la biosfera. Bueno, la Semarnat y México entero quiere conservar esa biosfera. Pero si la Secretaría de Agricultura tiene reglas de operación para su Dirección General de Ganadería, en donde para combatir el hambre tiene que entregarle ganado a los campesinos, y la tecnología, vuelvo otra vez a lo mismo, la productividad, la tecnología de esos campesinos es tumba, roza y quema, es decir, ganadería extensiva, lo único que esos campesinos van a hacer cuando les den más ganado es tumbar más árboles. Esto pasa igual en la parte económica. Eso pasa igual en la parte económica. O sea, tenemos el desafío que tú tienes, y antes de irnos a un corte, es por una parte que tenemos como país, es votar esta ley, que se va a votar, me decías, próximamente, una vez que se apruebe el presupuesto de egresos 2015, pero después hay una serie de grandes temas, digamos, de implementación, que nuevamente nos ponen en esta enorme tesitura de un país que tiene buenas leyes y una gran crisis de estatalidad, porque estas leyes no solo no logran articularse, se segmenta incluso al interior del gobierno federal, y eso sin duda requiere nuevamente este tema que hemos subrayado muchas veces en el Estudio de México Social. No basta la ley, no basta tener recursos si no hay pues, una cabeza, un elemento que dinamice, que articule, y de eso hablaremos en el último espacio de este Estudio de México Social. De acuerdo con la ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía nacional, el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que deriven de él deberán contemplar lo siguiente para aumentar la productividad y la competitividad en México a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, se debe incrementar la productividad significativamente, generar empleo de forma inmediata y reducir desigualdades entre empresas, sectores y regiones. A mediano plazo,
Los sectores y regiones económicos deben incrementar la productividad para ser competitivos en tecnología, organización y encadenamiento para hacer crecer la economía nacional y esta a su vez genere los empleos. A largo plazo, deben crecer los sectores intensivos en conocimiento con trayectorias de crecimiento más dinámicas con mayores externalidades tecnológicas y organizacionales, con mayor valor agregado nacional y mayores elasticidades, ingreso de la demanda de sus productos para una economía del crecimiento. Adolfo, déjame regresar a un punto muy importante. Nos mencionaste que hay 8 sectores estratégicos, pero obviamente tienen que tener una expresión territorial. ¿Dónde van a estar? Porque finalmente hay condiciones que lo permiten. ¿Existe esta definición, digamos, de polos de desarrollo o regiones prioritarias en este planteamiento o se van a definir? Se van a definir, pero lo que ya es muy obvio es que la región prioritaria es el sur-sureste, que es obviamente donde hay mayor marginación, menor nivel educativo, etcétera, etcétera. Pero si ya tenemos una planeación a 20 años plazo, María Luis, se puede perfectamente bien decir, a ver, te lo pongo con ejemplos que tu auditorio va a entender muy fácilmente. Cancún y la Riviera Maya comenzaron a existir hace 20 años. Sí, 30. 20, 30 años. La siderúrgica Lázaro Cárdenas en Michoacán, igual. Las presas del norte del país, igual. Bueno, si ya tenemos una planeación a 20 años, una decisión deliberada puede ser, voy a hacer que parte de la industria aeroespacial se instale en Mérida, Yucatán. ¿Para qué? Para que ahí se desarrollen micro, pequeñas y medianas empresas que permitan que todo Yucatán pase de pobreza. Bueno, un dato que te oí mencionar, el abasto de Cancún y de Riviera Maya, que se ha ponderado mucho, me decías en una conferencia que todo se importa. Sí, 4% solamente del insumo de Cancún y Riviera Maya es nacional, 96% se importa. Importamos hasta papayas, importamos plátanos, importamos lo que se te Pero ocurra. eso realmente es dramático porque trágico. estamos ponderando Es trágico. una infraestructura, pero a la hora de la hora derrama su capacidad de articular y generar bienestar, incluso con los productores locales es mínima. Es un desarrollo que no puede sostenerse en términos sociales, económicos, ambientales. O sea, este dato, que estoy seguro que es cierto, refleja de que necesitamos esta ley. Ponernos de acuerdo. Necesitamos ponernos de acuerdo e incentivar a que la inversión pública, la inversión privada, la capacitación de los trabajadores, y tenemos que capacitar también a los empresarios. Los empresarios no son emprendedores. Tenemos que capacitar a todo mundo para que estemos a la altura de un crecimiento de la productividad a más del 2% por año, para que podamos cerrar la brecha sígueme tecnológica. explicando, ¿esta ley tiene estos comités, qué otros elementos tiene esta ley? Tiene subcomités sectoriales por cada uno de esos 8 sectores. Ajá. Y tiene subcomités regionales, en donde igual se reúne gobierno, iniciativa privada, trabajadores y academia, para que efectivamente, el mismo ejemplo que te decía, los universitarios de Yucatán y de Quintana Roo puedan saber a qué se pueden dedicar, porque ahí está instalado el sector. A lo mejor el sector es abastecer de insumos que van desde frutas hasta manteles, sábanas, muebles, administradores, etcétera, a Cancún y la Riviera Maya, y pueda desarrollar carreras en ese sentido. Porque déjame, ahorita se me vino la imagen, porque bajo esta lógica que nos platicas, con la reforma energética tan ponderada como elemento, si llega la inversión extranjera bajo esta lógica de que todo se importa y solo se ensambla, no nos sirve para nada. No logra generar esta No sirve expectativa. para nada. Entonces, ¿esta ley sería complementaria? No, desde nuestro punto de vista, esta debería ser la ley matriz. Eso. Esta debe ser la ley paraguas que cubra a toda la economía. Y las otras reformas llamadas estructurales, la reforma educativa que no existe porque es una reforma administrativa laboral, tiene que ser una reforma de la educación en términos de currículum. Pero esta ley tiene estos elementos, esta ley que me dices va a ser la ley matriz, como le llaman. Eso es lo que queremos. ¿Y así está contenida en la iniciativa, en la exposición de motivos? Así está contenido. Ahora,
¿quién va a implementarla? Porque se necesita una cabeza de sector. ¿Quién va a llevarla? Pensamos que en este país, Mario Luis, nadie puede hacerlo más que conjuntando dos cosas. En primer lugar, al presidente de la República. El presidente de la República tiene que sentarse en una mesa y dar manotazos. Tiene que sentarse en una mesa y decirle, comenzando por las instituciones del gobierno, en la cual todos son empleados, él es el único que es el titular del Poder Ejecutivo, todos los demás son sus empleados, y les tiene que decir, o cumples o te corro. En la propia ley tenemos una cosa que se llaman matrices de compromiso con indicadores de resultados. ¿Qué quiere decir eso? Cada sector, cada institución de gobierno, cada sindicato de trabajadores va a decir qué es lo que tiene que hacer cada mes para que cuando se debe cumplir el objetivo decidido en consenso por todos los integrantes del Comité Nacional de Productividad, se cumpla. Si no lo cumple, con indicadores de resultados, hay sanción. Si lo cumple, sigue el apoyo. ¿Hay sanción? Las sanciones quiere decir que los apoyos que el gobierno le esté dando a las empresas para que se puedan desarrollar en tal o cual parte, se acaba si efectivamente no cumplen su compromiso. Ahora, ¿y cómo enfrentamos esta realidad de un federalismo económico, digamos, muy salvaje? Se oye los rumores de gobernadores que ofertan extensiones, eximen impuestos para tratar de jalar la empresa tal, con esta lógica de que tenerla en sí mismo ya es un beneficio. Y bueno, cada entidad está pugnando y peleándose por las inversiones extranjeras de una manera bastante irracional. En la ley está establecido que el Poder Ejecutivo Federal tiene que establecer en el marco de este gran paraguas que es esta ley y el Comité Nacional de Productividad, tiene que establecer convenios con los poderes de las entidades federativas y con los poderes municipales para que se cumplan esos reglamentos. Y si no, va a haber sanciones. Ahora, todo esto que te estoy platicando requiere una voluntad política gigantesca. Hay la voluntad de los empresarios, hay la voluntad de los trabajadores, hay la voluntad de la academia. Y los legisladores están dispuestos a votar, me imagino que ya es un consenso. Así es. Pero, el gran reto es que el gobierno federal se haga no nada más a la idea, sino a la voluntad de que tiene que imponer esta ley para que efectivamente se cumpla. ¿Y existe ese compromiso? O sea, tú que tienes relaciones con el poder, o sea, ¿sí existe esa devoción a esta manera de pensar el desarrollo nacional? A ver, déjame decirte la verdad. Yo creo que cuando llegó en 2012 esta nueva administración, llegó con una concepción totalmente neoliberal del desarrollo de este país. Es decir, una visión y un pensamiento muy, muy semejante a la de los gobiernos de los últimos 2 años después. Y sin embargo, la realidad del no crecimiento del país. Te doy datos. 1.1% en 2013, 2.4% en 2014 y en el mejor de los casos 3.7% en 2015. El promedio es un poquito más de 2.4%. Y 2.4% es lo que hemos venido creciendo en 30 años y es lo que el secretario de Hacienda el 9 de mayo del año pasado criticó abiertamente como que México no podía seguir creciendo así, cuando de 1950 a 1980 crecimos al 6.5% anual. Entonces, yo creo que la realidad terrible, al igual que los empresarios, los convenció que tienen que cambiar de visión, que tienen que cambiar de paradigma económico. Sí, hay un momento. Tenemos pocos minutos. ¿Qué sigue? A ver, me decías que la ley se va a aprobar en este periodo. ¿Hay compromiso? O sea, la idea es de que se apruebe en la Cámara de Diputados en la tercera semana de noviembre y que por lo tanto se aprueba, o sea, que los senadores hemos estado trabajando con los senadores para que los senadores no la cambien y no la retachen. Tiene que regresar. Entonces, creemos que la Cámara de Senadores la va a aceptar tal como la Cámara de Diputados se la envíe. Y entonces pueda salir antes del 15 de diciembre, que efectivamente termine el periodo de sesiones. ¿Cuál es la ruta? ¿Qué sigue? La ruta que sigue. ¿Qué esperarías tú en términos de una visión optimista? Dígame, tratar de llenar de cierto optimismo. Bueno, si el presidente hizo un pacto por México, el primero o el segundo o el 2 de diciembre, iniciando su gobierno con partidos, yo me pregunto, ¿por qué no puede hacer un pacto por México con los representantes de los emprendedores,
de los trabajadores y de la academia y las instituciones del gobierno para decir, de ahora en adelante lo que rige, ya cumplimos el Pacto por México, los 95 puntos del Pacto por México. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Sí. Bueno, ahora vamos a cumplir lo que plantea esta ley porque a los mexicanos les urge que haya crecimiento económico con base en crecimiento de la productividad para que haya mayor empleo decente, para que haya mayores ingresos para los trabajadores, mejor nivel de vida para los mexicanos y reducción de la pobreza. Porque la otra cosa que nosotros estamos convencidos, Mario Luis, es que la pobreza no se acaba con la política social, porque acaba siendo asistencialista. Sí, si la economía no crece, si la población, los 56 millones de mexicanos que padecen pobreza o pobreza extrema, no tienen la posibilidad de tener un empleo decente, no van a salir de la pobreza. Entonces, realmente desde nuestro punto de vista, este es el núcleo de las políticas públicas que nos pueden permitir salir del hoyo en el que estamos. ¿Estarías de acuerdo que podría ser esta ley el núcleo de un nuevo curso de desarrollo, para usar un lenguaje que usamos en la UNAM? Sí, así es. Y entonces la secuencia es esperar que en este periodo sea votada, sea aprobada también por el Senado, que el Ejecutivo publique la ley, y tú esperarías que en enero, más tarde febrero, hubiera un gran acto republicano, como dicen. Yo ni siquiera me doy febrero, Mario Luis. Yo digo que el 1 de enero o el 2 de enero, cuando el presidente dé su discurso de Año Nuevo, nos tiene que anunciar a los mexicanos que vamos a tener una visión de economía a 20 años plazo y a los 3 años que le quedan o 4 años que le quedan, que nos va a permitir crecer, que mediante el incremento de la productividad para generar empleo y que nos diga datos. O sea, que no estamos en una campaña en donde los candidatos ofrecen 1 millón de empleos al año y barbaridades de esa naturaleza. No, que nos dé datos reales en donde diga, este sector se va a invertir en tales lugares, va a haber este tipo de inversión, la inversión pública va a ser esto, va a ser la carretera, el puerto, la plataforma logística. Una serie de acciones, digamos, de política pública que sean, digamos, coherentes con esta visión. Pues con este comentario terminamos. No hay duda, el país tiene que crecer, pero tiene que crecer bajo una estrategia de desarrollo que permita generar empleo, que permita encontrar los espacios territoriales donde tenemos, sí, la competitividad, pero la productividad que permita generar, pues eso, el ingreso de todos y que no tengamos estas brechas brutales entre salarios y grandes riquezas. Y bueno, por lo menos hay una iniciativa, nos dice el diputado Adolfo Uribe de Alba, que se van a votar, que van a estar, perdón, Adolfo Uribe, Bellinger. No hay problema. Y que probablemente en 2015, si las cosas se alinean y hay esta visión compartida que nos comunica el diputado Adolfo Uribe, podríamos tener un nuevo curso de desarrollo que empiece a articular una serie de elementos, porque sin esto tendremos esta realidad dramática que nos has puesto ahorita en el estudio México Social. No basta la inversión extranjera si los insumos de esta planta vienen del exterior. Avanzamos no hacia adelante, parece ser que lateralmente retrocediendo, y eso no lo podemos aceptar en un México Social que sobre todo exige crecimiento con equidad. Muchas gracias, Adolfo, por estar en el estudio México Social. Los mejores deseos de que pase esta ley y que haya la capacidad política para que realmente se implemente y no encontrar nuevamente el próximo año que te invite y nos digas que es otra ley que no logró implementarse. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por acompañarnos en el estudio. Gracias a ti, Mario Luis, y gracias a tu auditorio por darme esta oportunidad de explicarles lo que se está Una ley luchando. Muy importante. Muchas gracias, Adolfo.